Soy el profesor Charles Covarrubias Flores de la Universidad Autónoma y en esta oportunidad les voy a hablar algunos tópicos sobre virus, coronavirus, vacunas, por qué es importante que nos lavemos las manos y por qué también es muy importante que nos quedemos en casa. ¿Ya? Los virus, los virus son partículas muy pequeñitas cuyo material hereditario puede ser de un material que conocemos como ADN o ARN. ¿Ya? La comunidad científica todavía se está dividida en considerar los virus como partículas vivas o no vivas. Eh, lo más importante de reconocer de los virus es que necesitan de una célula huésped para su multiplicación. Vamos a ir señalando algunos elementos importantes de los virus, utilizando como ejemplo a este virus que nos está causando esta pandemia, que es el coronavirus. En el caso del coronavirus, es un virus que posee como material hereditario una partícula de ARN. Y en este caso, esa partícula de ARN es un ARN simple, ¿ya? De polaridad positiva. ¿Ya? En un instante les voy a explicar en qué consiste esa polaridad positiva. En el ARN de los virus vamos a encontrar todos los genes que son necesarios para que el virus pueda adquirir su estructura y además multiplicarse dentro de lo que habíamos señalado como la célula huésped. Como el ARN, en este caso para el coronavirus, es súper importante, este ARN está rodeado, ¿ya?, por una proteína que en el caso del coronavirus se denomina proteína N, ¿ya?, y viene de nucleoproteína o nucleocápside. ¿Ya? Luego, el virus está rodeado o protegido por una bicapa lipídica, ¿ya?, que vamos a denominar como envoltura. ¿Ya? Entonces, esta envoltura es una bicapa lipídica, como ocurre también en las membranas de varias de nuestras, en todas nuestras células, ¿ya?, una bicapa lipídica. Y una proteína que es muy importante para el coronavirus es una proteína que está inserta en la superficie del virus y es una glicoproteína, que se denomina glicoproteína S. Esta glicoproteína eh, tiene un rol importante en el virus, primero, porque es la que le da el nombre al virus. Estas glicoproteínas, que son tan grandes como estamos dibujando aquí, son las que le van a dar el aspecto y por el cual se le dio el nombre de coronavirus. Si ustedes se fijan, esta envoltura finalmente queda recubierta por las mismas glicoproteínas que están insertas en dicha envoltura. Estas glicoproteínas entonces van a proteger al virus, o a la envoltura del virus, y además le van a dar entonces este aspecto. Habíamos dicho que esta proteína, o esta glicoproteína, se denomina glicoproteína S. ¿Ya? ¿Cuál es la otra importancia que tiene esta glicoproteína? La importancia que posee es que va a ser la proteína que va a reconocer al virus. ¿Ya? Las células huésped de nuestro cuerpo y de algunos animales, lo que van a terminar reconociendo es esta glicoproteína S y que le va a permitir ingresar el virus dentro de la célula huésped. Ya habíamos dicho que también es estructuralmente importante porque le da este aspecto como de una corona alrededor del virus. Bueno, este coronavirus eh, hay muchos miembros de este grupo de virus y han sido clasificados dentro de los grupos alfa, beta y gamma. ¿Ya? Los dos primeros, ¿ya?, alfa y beta, están asociados a producir infecciones en los humanos y los tres, alfa, beta y gamma, están relacionados a producir infecciones también en los animales.
De los tres tipos de coronavirus que existen, alfa, beta y gamma, vamos a destacar al grupo beta. Aquí vamos a encontrar a dos tipos de coronavirus, que son el SARS coronavirus y el MERS coronavirus. ¿Ya? El primero corresponde a un coronavirus que produce una patología conocida como síndrome respiratorio agudo severo y el segundo como el síndrome respiratorio de Oriente Medio. El primero que he mencionado ya había aparecido en el planeta en el año 2002 y 2003, también originado en China. Y el segundo, tal como lo dice su nombre, en el Oriente Medio, en el año 2012. ¿Sí? Esta cepa de coronavirus que aparece en el año 2012 y 2003 es el que ahora se conoce como el SARS coronavirus de tipo 1 y el que apareció en el año 2019 es el que conocemos como el SARS coronavirus, ¿no es cierto?, tipo 2. ¿Sí? Los coronavirus que hemos estado caracterizando son virus muy pequeñitos que van a medir aproximadamente entre 120 a 160 nanómetros. ¿Ya? Estos virus se van a transmitir a través de gotitas respiratorias. ¿Ya? Ese es el mecanismo de transmisión. Vamos a notar aquí. Gotitas respiratorias. Estas gotitas respiratorias se producen desde la persona que está infectada cuando esta persona, ¿no es cierto?, habla, al momento de hablar, al momento de toser o al momento de estornudar. Cuando ocurren estos eventos se producen gotitas respiratorias de diferentes diámetros. Y como ya lo pueden deducir, estas gotitas, por muy pequeñas que sean, van a transportar a varios de estos virus que son mucho más pequeñitos que incluso aquellas gotitas. Estas gotitas respiratorias van a ingresar al aparato respiratorio al momento de que sean inhaladas, pero también podrían ingresar por otras vías asociadas al sistema respiratorio, ¿ya? Diferentes tipos de mucosas, ¿ya? Como por ejemplo la mucosa nasal, ¿ya? Que también es parte de las vías respiratorias, y también por vía ocular. Otra manera en que los virus podrían ingresar es a través de la mucosa digestiva, ya que como lo había explicado, esta glicoproteína S termina cubriendo a la envoltura lipídica del virus y eventualmente podría proteger al virus del ácido que encontramos en el estómago, en el caso de que pudiese ingresar por los alimentos. ¿Ya? Bueno, lo usual es que el virus ingrese por las vías respiratorias y dentro de las vías respiratorias, ¿sí? El virus no va a atacar a la mucosa nasal, ¿ya? Sino que se va a dirigir directamente a los pulmones, ¿ya? A las vías respiratorias bajas. ¿Por qué va a atacar principalmente a los pulmones? Porque aquí, en los pulmones, se van a encontrar las células que están condicionadas para recibir al virus. Estas células son de dos tipos, los neumocitos tipo 2, o también conocidas como células alveolares tipo 2, y también a lo largo de las vías respiratorias bajas vamos a encontrar algunas células, ¿ya? Algunas células ciliadas de los bronquios, ¿ya? Que también estarían capacitadas para reconocer y permitir el ingreso del virus. Ahora, ¿qué es lo que hace posible que estos dos tipos de células
sean capaces de reconocer al virus. Es una proteína que estas células tienen en su superficie y esta proteína recibe el nombre de ECA2. ¿Ya? Esto es una sigla, ¿ya?, que significa enzima, ¿ya?, convertidora de angiotensina. Esta es una proteína que tiene una función súper importante en nuestro organismo, que es convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2. Angiotensina 2. Entonces, quien es capaz de convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2 es precisamente esta enzima, la ECA2, que va a tener esa labor de transformar esa angiotensina 1 en angiotensina 2. Y esta angiotensina 2, la función que cumple en nuestro organismo es la vasoconstricción. ¿Ya? Esto significa que en presencia de angiotensina 2, los capilares de nuestro organismo, aquellos que transportan la sangre, se van a contraer, van a disminuir su diámetro. De tal manera que la enzima, que es el receptor del virus, es una proteína de superficie súper importante para nuestro organismo. Bueno, esta enzima convertidora en angiotensina 2 va a estar en la superficie de estos dos tipos celulares, que son los neumocitos tipo 2 o células alveolares tipo 2 y las células ciliadas de los bronquios. ¿Ya? El panorama dentro de los alveolos es más o menos así. Vamos a encontrar dos tipos de células, las células alveolares tipo 1 y las células alveolares tipo 2, que son las que a nosotros nos interesan. ¿Ya? El mayor porcentaje de células que están en los alveolos son precisamente las células alveolares tipo 2. Son las que van a predominar entonces en los alveolos. Cuando lleguen estos virus a la zona de los alveolos, aquí estarían llegando entonces los virus a las vías respiratorias bajas, se van a poner en contacto con estas células que poseen a la enzima convertidora de angiotensina. Por lo tanto, vamos a dibujar acá nuevamente a nuestro virus. Recuerden que lo más importante del virus es el material hereditario, que ya se las había mencionado. Está rodeado por esta núcleo proteína. Luego está rodeado por la envoltura. Y ya sabemos que por sobre la envoltura, ¿ya?, o rodeando, mejor dicho, la envoltura, se encuentran la glicoproteína S, ¿no es cierto? Esta proteína que tiene mucha importancia por lo que vamos a mencionar a continuación. ¿Ya? Les decía que los virus son muy pequeñitos, las células huésped, esta célula que ahora estamos graficando aquí de mejor manera, estamos ampliando la visión dentro del alveolo. La célula huésped, por lo general, tiene un tamaño de 80 o 100 veces más grande que el virus. Entonces, esta sería la superficie de la célula huésped, de este sería nuestro neumocito, o podría ser también la célula ciliada bronquial, podría ser cualquiera de los dos. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir? En la superficie de esta célula vamos a encontrar a esta proteína, que es la enzima convertidora de angiotensina 2, ¿ya?, y es el que va a funcionar como receptor viral. Ese va a ser entonces el receptor del virus. Y esto nos ayudaría a entender por qué el coronavirus afecta principalmente a la vía respiratoria baja. Porque solamente aquí, en los alveolos, ¿ya?, y en parte de los bronquios, va a encontrar las células que lo acogen. Los coronavirus, cuando se encuentran con los neumocitos tipo 2, van a ser reconocidos por la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, que va a reconocer a la glicoproteína S del virus. Cuando ocurre la interacción entre estos dos elementos, lo que va a ocurrir en las células huésped, como lo son, ¿no es cierto?, estos neumocitos, va a ocurrir un proceso de endocitosis. Básicamente,
el virus provocó que la célula arrastrara hacia el interior al virus. Ese proceso entonces es lo que se conoce como endocitosis. Y está mediada por esta interacción entre la glicoproteína S del virus y la ECA2 de la célula huésped. Una vez que ha sido formado el endosoma, esta especie de vesícula en el interior de la célula huésped, recordemos que el virus está provisto de una envoltura. Ya no vamos a dibujar las glicoproteínas S, porque nos interesa destacar a esta capa de lípidos que habíamos mencionado del virus, que termina fusionándose con, ¿cierto?, la vesícula que es este endosoma, dejando libre ahora en el interior de la célula al ARN viral, que habíamos dicho que es positivo. Ahora, ¿cuál es la gracia de que el virus sea ARN positivo? Básicamente, esto quiere decir que este ARN positivo va a ser reconocido inmediatamente como un ARN mensajero para la célula huésped, ¿ya? En donde otros elementos de la célula huésped, que son los ribosomas, van a comenzar a leer este ARN positivo, ¿ya? Los ribosomas van a leer ese ARN positivo para comenzar a fabricar nuevas partículas proteicas virales. Una vez que el virus esté completito, una vez que el virus esté completamente construido dentro de las células huésped, se van a producir cientos, quizás millones de nuevas partículas virales, todas entonces expresando a la glicoproteína S y todos los elementos virales, y van a salir entonces por un proceso inverso a la endocitosis, que es la exocitosis. Entonces, los nuevos virus que están listos para infectar nuevas células van a salir por exocitosis para ir a infectar a nuevas células. Entonces, recapitulando, el virus va a ingresar por endocitosis y va a salir por un fenómeno conocido como exocitosis. Cuando los virus estén fuera de las células, intentando invadir nuevas células huésped, los virus en este momento se podrían encontrar con parte de nuestro sistema inmunológico, una parte del sistema inmune, que son las células fagocíticas. Tal como lo dice el nombre, estas son células que se van a comer a los diferentes tipos de microorganismos, y estas células, que denominamos como células fagocíticas, van a ir a estimular a nuestro sistema inmune para la producción, para que este sistema inmunológico sea capaz de producir entonces a unas moléculas muy importantes que son los anticuerpos. Una vez que se han fabricado los anticuerpos van a volver al sitio donde están los virus y los van a neutralizar. Imagínense entonces que una molécula de anticuerpo, por lo general se acepta, ¿no es cierto?, que los anticuerpos tengan esta forma como de letra Y. Y entonces, imaginen ustedes que los anticuerpos van a comenzar a rodear al virus y van a cubrir a la glicoproteína S. ¿Qué va a ocurrir entonces si los anticuerpos están bloqueando a esta glicoproteína S? ¿Qué cosa no va a poder ocurrir? Recuerden que la glicoproteína S es la que interactúa con la enzima convertidora de angiotensina 2 para poder o facilitar, ¿no es cierto?, la entrada del virus. De tal manera que cuando se producen los anticuerpos estarían bloqueando el ingreso del virus a las células huésped. Sin embargo, los virus producen ciertas estrategias para evadir la respuesta inmunológica. Los virus se van a estar replicando entonces en las células alveolares o los neumocitos, y estas células son parte de un tejido. Entonces, debemos entender
que cada una de estas células, si todas estas células que he dibujado aquí son parte de un tejido, esto significa que todas estas células están expresando en su superficie a la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, que es el receptor del virus. ¿Ya? Eso servía para que el virus, ¿no es cierto?, pudiera ingresar. ¿Ya? Acá tenemos nuevamente nuestra glicoproteína S, va a ser reconocida por la EK2 y entonces el virus ingresa. Y por lo tanto, nuevas partículas virales se van a comenzar a construir dentro de la célula que está infectada. ¿Ya? Pero un fenómeno que ocurre durante la replicación viral es que estas glicoproteínas S también comienzan a ser expresadas en las membranas de la célula que está infectada. Y si la glicoproteína S está en la superficie de la célula infectada, esta célula que está infectada está en contacto con otros neumocitos que expresan a su vez la proteína de receptores. Entonces, tal como ocurre aquí al principio, que la interacción de la proteína S con la EK2 permitía el ingreso del virus, esto termina provocando que estas células terminen entonces fusionándose, formando lo que conocemos como sinsitios. ¿Ya? Entonces, básicamente, el virus está ingresando, ¿no?, o se está propagando ahora en más células sin necesidad de salir al exterior, y eso está evitando, ¿no es cierto?, que si el virus está invadiendo nuevas células, ¿no es cierto?, está conquistando nuevos territorios sin tener que salir, precisamente evitando los fenómenos de fagocitosis y la posterior aparición de las moléculas de anticuerpos. Estas serían entonces estrategias que tiene el virus para seguir multiplicándose a pesar de la presencia de algunos componentes de nuestro sistema inmunológico. Otro tema importante que habíamos introducido al comienzo de la clase es el lavado de manos. Hablamos al comienzo de la estructura viral y habíamos dicho que el componente más importante del virus es lo que está en su interior, que corresponde al ARN de polaridad positiva. ¿Ya? Básicamente este ARN le va a permitir al virus expresar todas sus proteínas, todos sus elementos estructurales. Y ellos están contenidos entonces, esa información para dichas proteínas, en el ARN positivo del virus. ¿Ya? Rodeando a ese ARN positivo, habíamos mencionado a la bicapa lipídica, que es la envoltura, y a la glicoproteína S, que ya hemos entendido que la función principal de esta glicoproteína S es ingresar dentro de la célula, permitir el ingreso, ¿no es cierto?, del virus a la célula huésped. Ahora, ¿por qué es importante el lavado de manos? Porque en el lavado de manos utilizamos jabón, y el jabón, como lo hacen todos los otros detergentes, provoca una disminución de la tensión superficial de la envoltura y comienza entonces a disgregar toda esta envoltura lipídica. ¿Ya? El efecto del jabón entonces es que estos lípidos que son parte de esa envoltura se disgregan y por lo tanto, ¿qué va a pasar con esta disgregación? Es que el virus estaría perdiendo a esa envoltura y lo que está arrastrando, ¿no es cierto?, esa envoltura es a la glicoproteína. La glicoproteína S, que ya hemos mencionado que es importante para que el virus pueda ingresar, entonces desaparece. ¿Ya? Si bien el componente más importante del virus es el ARN positivo, ese ARN positivo, sin la envoltura y sin las glicoproteínas S, el virus no puede ingresar a la célula huésped. De ahí la importancia del lavado de manos. Bueno, también les prometí al principio que les iba a mencionar algunos conceptos de vacunas, ¿ya? Pero lo que me voy a referir en este momento es con respecto a la vacuna del virus de la influenza. ¿Ya? Los coronavirus son microorganismos que son agentes causales
de fenómenos o enfermedades respiratorias. Y junto con los coronavirus existen muchos más virus que causan síntomas de tipo gripales, como los rinovirus, el virus de la influenza, ¿ya? Los adenovirus o el virus respiratorio sincitial, ¿ya? Virus respiratorio sincitial. Entonces, y podríamos agregar algunos más, ¿ya? Pero lo vamos a dejar como un gran etcétera. Todos estos virus entonces son capaces de producir un cuadro con síntomas muy parecidos, ¿ya? De aquí claramente ya queda en bastante evidencia que el coronavirus que nos está provocando esta pandemia en la actualidad, que es el SARS, el SARS-CoV-2, ¿ya? Eh, junto con el virus de la influenza, son capaces de producir cuadros respiratorios bastante graves, incluso con la posibilidad de causar muerte en las personas infectadas. Entonces, ya hemos mencionado que estos dos virus, el virus influenzas y el coronavirus que está produciendo la pandemia actualmente, producen cuadros severos de infección. Entonces, ¿es importante vacunarnos? Por supuesto que sí. ¿Ya? Lo que quiero responder en este momento son algunos mitos con respecto a las vacunas. ¿Ya? Muchas personas he escuchado decir que cuando se han vacunado, ¿ya? Aún así sufren de resfriados durante el año. Y por lo tanto son reacios a vacunarse contra este virus. La verdad que esta vacuna estacional está dirigida exclusivamente para la producción de una respuesta de anticuerpos contra el virus de la influenza y no contra los otros virus. Por lo tanto, cuando nosotros recibimos la vacuna contra la influenza, nos estamos protegiendo contra este virus que ya hemos mencionado, que es capaz de producir enfermedad severa, ¿ya? En tanto que los otros virus ya no son tan importantes en producir enfermedades, ¿no es cierto?, que comprometan la vida de las personas infectadas, ¿ya? Excepto quizás por el virus respiratorio sincitial que produce una alta mortalidad, pero en infantes. De todas maneras, quiero recalcar con esto que nos estamos protegiendo con el virus, con esta vacuna, perdón, de la influenza contra este único virus y no contra el resto, ¿ya? Es poco probable tener una vacuna contra los rinovirus, ¿ya? Porque existen más de 100 cepas, ¿ya? Más de 100 cepas del virus. Por lo tanto, tendríamos que recibir una vacuna para cada una de estas cepas, ¿ya? Otra cosa que las personas dicen bastante a menudo es que cuando han sido vacunadas, las personas al poco tiempo sufren una gripe. Y lo que ocurre es que cuando nosotros recibimos la vacuna contra este virus, ¿ya? Nos vamos a demorar aproximadamente 3 semanas en que aparezcan los anticuerpos contra el virus de la influenza. Y si una persona se vacunó y ya está incubando alguna enfermedad viral por alguna de las otras que he mencionado, o incluso por el virus de la influenza, ¿ya? Va a padecer la enfermedad, ¿ya? De hecho, la vacuna no es garantía de que no tengamos el virus o la infección por el virus de la influenza, pero probablemente se va a desarrollar una enfermedad menor. Y el otro concepto que me está quedando pendiente es por qué quedarnos en casa, ¿ya? Hemos estado escuchando todos los días que a medida que va pasando el tiempo, los casos de las personas infectadas van aumentando casi de manera exponencial, ¿sí? Entonces, en este gráfico tenemos el número de casos y el tiempo, ¿ya? Estos casos que han sido registrados son casos confirmados, ¿ya? Por lo tanto, son personas que están presentando la enfermedad causada por el coronavirus con síntomas, ¿ya? Y estos síntomas, ¿ya?, pueden ser leves o pueden ser síntomas graves, ¿ya?, que van a requerir en algunos casos hospitalización
Y por supuesto, dentro de estos números que están señalando aquí, ¿ya? Aparecen también los casos de muerte por causa del virus. Lo que probablemente esta curva que hemos estado viendo casi todos los días por televisión no está mencionando aquellos casos donde la enfermedad es asintomática. Los casos entonces donde la enfermedad no tiene síntomas. ¿Ya? ¿Por qué razón? Es bastante probable que aquí no estén apareciendo los casos asintomáticos, porque si una persona no tiene síntomas, es poco probable que acuda a un servicio asistencial y por lo tanto, si no acude a un servicio asistencial, no va entonces a ser diagnosticada y por lo tanto, el gran número de casos sintomáticos no está aportando inclusive a esta curva. Estos casos sintomáticos claramente podrían estar infectados y, ¿no es cierto?, infectando a otras personas. De ahí, ¿no es cierto?, que es importante que permanezcamos en casa, porque mientras más casos aparezcan, incluso los asintomáticos, estamos ayudando a que aumenten los casos graves y de muerte. Precisamente los problemas que están enfrentando la mayoría de los países afectados por esta pandemia es que los servicios de salud no tienen la capacidad para atender a los casos graves o a todos los casos graves, principalmente aquellos que requieran ventilación mecánica.